Participación política, movimientos y grupos. ¿Por qué cientos de personas a menudo en un día libre deciden ir a votar? Porque reconocen la importancia que tiene el voto. Además, se identifican especialmente en dos tipos. El primero, el estatus socioeconómico. En este caso, la gente va a votar porque quiere mantener la situación económica que tiene en esos momentos. El segundo es conciencia de clase. Este crea las condiciones de la participación política. Esto pasa porque nos sentimos identificados por una clase, como por ejemplo, la mayoría de los chilenos se considera de clase media. El tercero es el sentido cívico y depende del compromiso. En estos casos, el sentido cívico que se tiene con la democracia. ¿Cuál es la diferencia entre participación instrumental y participación expresiva? La participación instrumental es la participación cívica de las personas en diferentes ámbitos políticos, teniendo un compromiso que se deriva de las normas sociales. La participación expresiva es la conducta política no convencional, como boicot y manifestaciones, junto a las convencionales. Estatus económico y participación sociopolítica. ¿Qué relación hay entre ellos? La relación que tienen estas dos es que las personas que más votan están ubicadas en los niveles más altos de la escala, indicadores socioeconómicos, y que, por el contrario, las más favorecidas desde el punto de vista socioeconómico habitualmente votan y participan menos. ¿Cuáles son las formas de participación heterodoxas? La participación heterodoxa o no convencional, como también son conocidas, se puede calificar como una manera de expresarse, pero con un sentimiento de rabia e ira, y la forma de participación de estas varían en adherirse a un boicot, participar en un movimiento, evitar pagar impuestos, la toma de edificios, fábricas, etc., hacer un plantón, adherirse a una huelga violenta, bloquear el tránsito con una demostración callejera. Participación, igualdad y democracia. ¿Es un camino siempre lineal? Estos tres conceptos se suelen pensar que van de la mano, es decir, que los ciudadanos participan ya sea electoralmente o políticamente en la búsqueda de la igualdad y la democracia, producto que la democracia implica la igualdad entre sus ciudadanos, de justicia social, entre otras. Pero también han ocurrido que estos mismos participan, pero no en el sentido de conseguir estos fenómenos, sino que están motivados por otras razones más bien individuales. ¿Por qué tenemos una caída de la participación política en Chile? La participación política en el país no es un secreto que ha tenido una gran disminución. Esto ocurrió principalmente luego de la aprobación del voto voluntario en el año 2012. Al establecerse esta ley, los ciudadanos no estaban obligados a ir a votar y así en cada votación siguiente se repite este patrón. Pero ¿cuáles son los factores que determinan esta baja participación? Falta de educación ciudadana en los colegios. Esto provoca que muchos jóvenes jamás hayan votado en vida, porque no creen que el voto sea un instrumento útil de cambio. Muchos no saben las funciones de los cargos o cómo opera la mecánica electoral. Hay una crisis de representatividad. Los ciudadanos sienten una lejanía con sus representantes políticos y la realidad que éste tiene con ellos. Por lo tanto, se sienten desencantados con la clase política que lleva el país. Los múltiples casos de corrupción que han salido a la luz pública en los últimos años han desencadenado una desconfianza de las personas hacia sus líderes políticos. Movimientos colectivos como expresión de una sociedad vital o como síntomas de una discusión social. De estos dos puntos de vista acerca de los movimientos colectivos, el más valioso de estos es decir que son producto de la disfunción que posee la sociedad. Debido a que los ciudadanos que se unen en grupo para manifestar su descontento sobre los problemas que a ellos les afectan, para así influir en las decisiones que toman las autoridades en vía de solucionar dichas demandas sociales. En el caso de una sociedad utópica donde no exista ningún tipo de demanda que afecte a sus habitantes, no serían necesarios los movimientos colectivos, ya que no habría nada que exigir o demandar a los gobernantes.
¿El neocorporativismo es todavía una modalidad decisoria practicable y por quién? Respondiendo a la pregunta, hoy en día el neocorporativismo aún sigue teniendo una gran influencia en nuestra sociedad, ya que las corporaciones son un mecanismo que influyen o intervienen en las decisiones políticas, sociales o culturales. Un ejemplo de una corporación que hoy en día influye mucho en el contexto nacional es el Colegio Médico, el cual durante el estallido social del año pasado que tuvo como objetivo denunciar las vulneraciones de los derechos humanos de las personas por parte de Carabineros de Chile. ¿Cuál es la relación de los grupos de interés y la obtención de bienes públicos? Existen ciertos grupos de interés los cuales tienen una gran influencia en los países en los que se encuentran. Tienen la capacidad de influir no solamente en los ciudadanos, sino también en las autoridades de dichos países. Estos grupos tienen esa capacidad de influencia gracias al poder que estos poseen. Un ejemplo sería en Estados Unidos la Sociedad Nacional del Rifle, la cual posee una fuerte incidencia en las autoridades que gobiernan dicho país. Gracias a su poder político y económico a tal punto que es capaz de gastar grandes cantidades de dinero en financiar las campañas electorales de los candidatos que ellos apoyan para que estos puedan satisfacer los intereses de esta asociación. ¿Cuándo los movimientos colectivos ponen en crisis a los gobiernos? Los movimientos colectivos crean crisis en los gobiernos cuando estos se presentan debido al descontento social, generalmente causado por el nefasto actuar de quienes gobiernan. De este modo causan un caos en lo que llamamos orden social, arrastrando a los que gobiernan a tomar medidas desesperadas, en su mayoría de índole represiva, dejando en evidencia la puesta en jaque de estos. ¿Cuáles son los recursos de grupos y movimientos? Para los grupos de interés, en primera instancia, es la organización en cuanto a un interés común, queriendo llegar de esta manera a influenciar en las tomas de decisiones gubernamentales. Estos grupos suelen estar organizados de forma jerárquica. En primer momento, son seres no politizados, los cuales son preparados para un posible acceso al poder, recopilación de información o movilización de las bases, las cuales son, en gran parte, un punto de presión democrático, teniendo una organización permanente buscando llevar a cabo su objetivo. Por otro lado, los movimientos colectivos no suelen tener una organización jerárquica, pero de igual manera que los grupos de interés, buscan un objetivo en específico, siendo su principal herramienta la presión social, la ocupación de lugares públicos en masa, pudiendo destacar concentraciones, marchas, etc., siendo esto una organización más informal, no politizada, y que sus herramientas suelen ser más rudimentarias, como lo pueden ser cánticos o consignas. ¿Tenemos en el Chile actual un rol determinante en las decisiones públicas de grupos de presión? ¿Por qué? No. Esto se debe a que estos grupos de presión, como agrupaciones representativas, con el tiempo han perdido su altura de mira, dejando a un lado esta representatividad que se busca de manera democrática en su organismo interno, demostrándose que solo se busca el interés propio, dejando a los mismos tomar las decisiones, los cuales suelen ser de una gran influencia de interés público. Esto sin importar su inclinación política, dejando en evidencia que incluso que aquellos que dicen defender el interés del público no son más que un engranaje más en la máquina que se mueve en base a interés propio, siendo un gran ejemplo sindicatos quienes a día de hoy han perdido su impulso y fuerza en cuanto a la representación de sus integrantes.